El trueno retumbó sobre Barcelona como si el cielo se hubiera partido en dos, y en ese instante vi a Teresa derrumbarse en el umbral de su puerta, con el rostro empapado no solo por la lluvia, sino por lágrimas que no podía contener. Lucía, no puedo más. Ella se ha ido y me ha dejado con este vacío que me ahoga, murmuró, su voz un hilo quebrado que se enredaba en el viento del example. Extendí la mano sin pensarlo y al tocar su piel fría, supe que acababa de cruzar una línea invisible, una que cambiaría todo en nuestras vidas entrelazadas por el azar de la vecindad. Me llamo Lucía, tengo 35 años y vivo en un piso modesto en el corazón de Barcelona, donde las calles empedradas del barrio gótico se funden con el modernismo caprichoso del Eixample. Trabajo como restauradora en un taller cerca de la Rambla, devolviendo vida a pinturas antiguas que guardan secretos de épocas pasadas, pero mi propia vida siempre ha sido un lienzo en blanco, salpicado solo por amores fugaces que se desvanecían como la niebla del Mediterráneo. Teresa, mi vecina del quinto, era un enigma envuelto en elegancia discreta, a sus 49 años, con su melena negra surcada de hilos plateados y esos ojos marrones que parecían haber visto tormentas atlánticas. Regentaba una pequeña librería en el Born, un rincón polvoriento lleno de tomos olvidados sobre poesía catalana y novelas de amor prohibido. Su esposa, Elena, una abogada de 52 años con el porte de una estatua romana y una agenda perpetuamente llena, viajaba con frecuencia a Madrid por casos judiciales, dejando a Teresa sola en su apartamento, un refugio de libros apilados y plantas que luchaban por la luz. Aquella noche de octubre, el diluvio había convertido las aceras en ríos improvisados, y yo regresaba de mi taller con el abrigo chorreando cuando la oí sollozar tras la puerta entreabierta. No era la primera vez que notaba su melancolía. En los últimos meses, sus saludos en el portal se habían vuelto breves, sus sonrisas forzadas como máscaras de carnaval. Pero esa vez, el sonido de su dolor me detuvo en seco. Empujé la puerta con gentileza y la encontré sentada en el suelo del pasillo, rodeada de cartas arrugadas que olían a tinta fresca y a traición. Teresa, ¿qué ha pasado? Déjame ayudarte, dije arrodillándome a su lado, mi corazón latiendo con una urgencia que no comprendía del todo. Ella levantó la vista, y en sus ojos vi un abismo. Elena. Me ha confesado que ha estado viendo a otra mujer. 10 años de matrimonio, Lucía, y todo se deshace como un castillo de arena en la playa de la Barceloneta. Sus palabras cayeron como gotas de plomo y sin saber por qué la abracé. Su cuerpo, delgado pero fuerte como el roble de los parques de la ciudad, se tensó al principio y luego se rindió, sollozando contra mi hombro. Limpié su rostro con un pañuelo que saqué de mi bolsillo, y mientras lo hacía, noté cómo su piel olía a vainilla y a páginas antiguas, un aroma que se me colaría en los sueños esa noche. La llevé al salón, donde las luces tenues de las lámparas de pie proyectaban sombras danzantes sobre las estanterías repletas. Preparé un té de hierbas, ese que mi abuela gallega me había enseñado a hacer, con un toque de miel de las colmenas de Montserrat, y nos sentamos en el sofá de terciopelo desgastado. Teresa habló durante horas deshilachando el tapiz de su vida con Elena, como se habían conocido en una manifestación por los derechos LGTBI en las Ramblas, en los 90, cuando el amor entre mujeres aún era un susurro temeroso. Cómo habían luchado juntas contra la homofobia familiar, contra las miradas acusadoras en las cenas de Navidad, y cómo, poco a poco, la rutina del matrimonio había erosionado la pasión, dejando solo deudas compartidas y silencios pesados. Pensé que éramos eternas, Lucía. Como las góticas de Gaudí, entrelazadas para siempre. Pero ella encontró en otra lo que yo ya no podía darle. Escuché en silencio mi mano sobre la suya, sintiendo el pulso de su vida bajo mis dedos. No era lástima lo que sentía, era algo más profundo, un eco de mi propia soledad. Yo había amado a mujeres antes, una periodista efervescente en Valencia, una bailarina de flamenco en Sevilla, pero ninguna había durado, ninguna había visto el vacío que yo cargaba desde la muerte de mi madre, esa ausencia que me hacía huir de los compromisos. Con Teresa, sin embargo, había una calidez inmediata, como si el destino nos hubiera colocado puerta con puerta para este momento. Al amanecer, con el sol tiñendo de rosa las tejas de los tejados, ella se durmió en el sofá, y yo la cubrí con una manta, observando su rostro en paz por primera vez. En ese instante juré que la ayudaría a reconstruirse, sin imaginar que yo misma me rompería en el proceso. Los días siguientes fueron un bálsamo inesperado. Elena había prolongado su estancia en Madrid por asuntos profesionales, pero Teresa y yo tejimos una rutina que nos salvaba de la soledad. Por las mañanas la acompañaba a abrir la librería,
caminando por las callejuelas del Born donde el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el salitre del mar. Hablábamos de todo, de las novelas de Carmen Laforet que tanto amaba ella, de mis intentos fallidos por pintar acuarelas inspiradas en el Parc Güell, de las manifestaciones por la independencia catalana que nos unían en un orgullo compartido. «Eres como un soplo de aire fresco, Lucía», me dijo una tarde, mientras selveábamos ediciones raras de Lorca. «Me haces recordar por qué sigo aquí, en esta ciudad que me ha dado tanto y me ha quitado más». Una noche durante la fiesta de la Merced con los fuegos artificiales estallando sobre el cielo estrellado y la multitud bailando sardanas en las plazas, nos perdimos en la euforia. Bebimos cava en un bar escondido de la ribera, y cuando la música de un trío de guitarras nos envolvió, Teresa me tomó de la mano y me llevó a la pista improvisada. Bailamos no como amantes, sino como almas que se reconocen en la oscuridad. Su risa, genuina por primera vez en meses, fue un bálsamo para mi alma. Al volver a casa, ebrias de vino y de complicidad, se detuvo en el portal y me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. «Gracias por esto, Lucía. Por verme cuando yo misma no podía». Nuestros labios casi se rozaron en un beso que no llegó a ser, pero el roce de su aliento contra mi mejilla fue suficiente para encender una chispa que ninguno de las dos nombró aún. Sin embargo, bajo esa superficie idílica, las grietas comenzaban a formarse. Elena regresó un viernes al atardecer, con maletas cargadas de excusas y un ramo de rosas rojas que Teresa aceptó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo las vi desde mi ventana, el abrazo forzado que Elena le dio, y sentí un pinchazo de celos irracional. ¿Celos? No, me dije, solo preocupación por mi amiga. Pero esa noche, mientras cenaba sola con un plato de paella recalentada, no pude ignorar el vacío que su ausencia había dejado en mí. Al día siguiente Teresa me invitó a almorzar en su casa, un gesto de normalidad que Elena respaldó con cortesía distante. «Lucía ha sido un ángel para Teresa estos días», dijo ella, sirviéndome un vaso de vino de Priorat. Sus ojos, fríos como el mármol de la catedral, me escrutaron, y supe que no era bienvenida del todo. La comida transcurrió en un equilibrio precario, charlas sobre el clima caprichoso de Barcelona, anécdotas de la librería, risas forzadas sobre el tráfico en la Gran Vía. Pero cuando Elena se excusó para atender una llamada, Teresa me susurró al oído: «No es lo mismo sin ti aquí, de verdad». Mi corazón se aceleró y al volver Elena, noté cómo su mirada se posaba en nosotras con una sospecha velada. Esa noche, sola en mi cama, reviví el casi beso del portal, y por primera vez admití que lo que sentía por Teresa no era solo amistad. Era amor crudo y prohibido, el tipo de amor que las novelas españolas describen como un fuego que consume sin piedad. La nieve de diciembre cubría las montañas de Montserrat como un sudario, pero en Barcelona, el invierno solo traía lluvia persistente que empañaba las ventanas de mi taller. Habían pasado semanas desde el almuerzo tenso, y mi relación con Teresa se había convertido en un baile delicado, encuentros casuales en el mercado de la Boqueria, donde compartíamos pan tomaquet y confidencias susurradas. Tardes en la librería fingiendo buscar libros que ya conocía de memoria. Elena, siempre vigilante, había acortado sus viajes, y su presencia era como una sombra que se interponía entre nosotras. «Debes ser cuidadosa, Lucía», me advirtió Teresa una mañana, mientras doblábamos periódicos en la trastienda. «Elena está sensible. Cree que hay algo que no le cuento». Yo asentí, pero en mi interior bullía una tormenta. Cada roce accidental, su mano en mi espalda al pasarme un libro, mi hombro rozando el suyo en el ascensor, avivaba el fuego que intentaba sofocar. Soñaba con ella, caminábamos por la playa de la Nova Icaria al amanecer, nuestras manos entrelazadas, el mar susurrando promesas de libertad. Despertaba con el corazón en la garganta, culpándome por desear lo imposible. Teresa estaba casada, vulnerable, y yo era solo la vecina que había llegado en el momento equivocado. O el correcto. El conflicto estalló en Nochebuena, durante la cena familiar en casa de Elena. Me habían invitado por insistencia de Teresa: «Ven, Lucía, no pases la noche sola», y el apartamento se llenó de tías, primas y el aroma a cordero asado y turrón. Barcelona en Navidad es un torbellino de luces en las calles de Passeig de Gracia y villancicos catalanes que se cuelan por las rendijas, pero esa velada fue un campo minado. Elena, radiante en un vestido rojo que acentuaba su figura atlética, presidía la mesa con anécdotas de su infancia en Tarragona, mientras Teresa, a mi lado, jugueteaba con su copa de vino, pálida como la luna llena sobre el Tibidabo.
Lucía, cuéntanos de tu familia, me pinchó Elena de repente, sus ojos azules perforándome como dagas. Teresa dice que eres como una hermana para ella. ¿No echas de menos a alguien especial en estas fechas? El salón se quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego en la chimenea. Sentí el rubor subir a mis mejillas, y balbuceé algo sobre mi hermano en Galicia, pero el daño estaba hecho. Teresa apretó mi mano bajo la mesa, un gesto fugaz que Elena no vio, pero que me quemó como brasa. Más tarde, mientras lavábamos los platos en la cocina, un ritual que Elena nos impuso, Teresa susurró, lo siento. Ella sabe que algo ha cambiado. Me ha preguntado por qué sonrío más desde que tú llegaste. Esa confesión fue el primer hilo suelto. En los días siguientes, Elena comenzó a interrogar a Teresa con sutileza, ¿por qué pasas tanto tiempo con esa restauradora? ¿Es solo amistad, o hay algo más? Teresa lo negaba todo, pero la semilla de la duda germinaba. Yo por mi parte me alejé un poco sumergiéndome en mi trabajo, restaurando un retrato de una dama del siglo XIX cuya mirada melancólica me recordaba a Teresa. Pero el destino, caprichoso como las procesiones de Semana Santa, nos juntó de nuevo en la feria del libro del Raval, donde un aguacero nos obligó a refugiarnos en un café turco perfumado a cardamomo. Allí, bajo la lluvia que azotaba los cristales, todo se derrumbó. Lucía, no puedo seguir fingiendo, dijo Teresa, su voz temblorosa como las hojas de los plátanos en la plaza. Elena y yo. Hemos hablado. Quiere terapia de pareja, pero yo me he dado cuenta de que lo que siento por ti no es gratitud. Es amor. Un amor que me aterra porque destruiría todo. Sus palabras me golpearon como un latigazo, y antes de que pudiera responder, la besé. Fue un beso desesperado, salado por lágrimas no derramadas, en ese café atestado donde el tiempo se detuvo. Sus labios suaves y cálidos respondieron con una urgencia que igualaba la mía, y por un momento, el mundo se redujo a nosotras dos. Pero el paraíso duró poco. Elena lo descubrió esa misma noche al encontrar un mensaje en el teléfono de Teresa: te espero en el portal a medianoche. No puedo vivir sin ti. Llegó como un vendaval con el rostro contorsionado por la rabia, gritando en el pasillo del edificio: ¿esto es lo que hacías mientras yo luchaba por salvar nuestro matrimonio? Traición con la vecina, Teresa. Después de todo lo que hemos pasado. Yo me quedé paralizada en mi puerta oyendo los sollozos, los reproches que volaban como puñales, acusaciones de infidelidad, de egoísmo, de destruir el sueño que habían construido contra viento y marea. Teresa suplicó, lloró, pero Elena, herida en lo más profundo, anunció el divorcio esa misma madrugada, empacando una maleta y marchándose a casa de su hermana en Sarriá. El escándalo se extendió como reguero de pólvora por el barrio. Vecinos chismosos murmuraban en el ascensor sobre la librera y su amante joven, y mi taller recibió miradas de soslayo de clientes habituales. Teresa se encerró en su apartamento, negándose a verme, consumida por la culpa. He destruido a Elena, Lucía. ¿Cómo puedo merecerte ahora?, me escribió en una nota deslizada bajo mi puerta. Yo, destrozada, vagaba por las ramblas como un fantasma, cuestionando cada decisión. ¿Había sido egoísta al ceder al deseo? ¿Era mi amor una bendición o una maldición para una mujer que ya había perdido tanto? La comprensión llegó en una visita sorpresa de Elena, un mes después. Tocó a mi puerta al anochecer con ojeras profundas y un ramo de margaritas silvestres, las favoritas de Teresa, según supe después. No vengo a pelear, Lucía, dijo, su voz ronca por el llanto contenido. Vengo a entender. ¿La amas de verdad, o solo fue un refugio temporal? Nos sentamos en mi salón minimalista con vistas a la plaza Tetuán iluminada por farolas victorianas, y por primera vez, Elena se abrió, contó de sus propias dudas, de la amante en Madrid que había sido un error nacido del miedo a envejecer, de cómo el matrimonio se había convertido en una jaula dorada. Teresa merece libertad, no otra cadena. Si tú se la das, apóyala. Pero si la lastimas, te encontraré. Sus palabras, lejos de amenazar, fueron un puente inesperado, un reconocimiento humano de nuestro dolor compartido. Esa noche, armada de esa verdad, fui a casa de Teresa. La encontré hecha un ovillo en el suelo, rodeada de libros abiertos como alas rotas. Elena me ha perdonado lo suficiente para firmar los papeles, murmuró. Pero yo no sé quién soy sin ella.
La abracé y esta vez no hubo secretos. Le conté mi miedo a amar, mi historia de pérdidas, como su llegada había pintado colores en mi lienzo gris. Hablamos hasta el alba desentrañando capas de alma, y cuando el sol se filtró por las persianas, nos besamos de nuevo, no con urgencia, sino con la ternura de quien reconstruye un hogar. Pero el verdadero conflicto acechaba en las sombras, un secreto que Teresa había guardado, uno que amenazaba con rompernos antes de empezar. La primavera irrumpió en Barcelona con la ferocidad de un toro en la plaza de toros monumental, pétalos de bugambilla cayendo como confeti sobre las aceras del Parallel. Habían pasado 3 meses desde la confesión de Elena, y Teresa y yo navegábamos un amor naciente con la cautela de quien camina sobre vidrios rotos. Las mañanas las pasábamos en la librería, donde ella leía en voz alta fragmentos de Nada de Carmen Laforet, y yo pintaba ilustraciones para las portadas, nuestras manos entrelazadas sobre el escritorio de caoba. Las noches eran nuestras, cenas improvisadas con tapas en la boquería, patatas bravas y calamares a la romana, paseos por el puerto donde el mar lamía los muelles como un amante arrepentido. Esto es lo que siempre quise, Lucía, me decía ella, su cabeza en mi regazo mientras veíamos las luces del W Hotel reflejadas en el agua. Un amor sin máscaras, sin juicios. Sin embargo, la felicidad era frágil, como las vidrieras de la Catedral de la Sagrada Familia. Elena se había mudado a un piso en Gracia, manteniendo una distancia civilizada, visitas esporádicas para firmar documentos del divorcio, conversaciones neutras sobre la librería que compartían en propiedad. Yo admiraba su fortaleza, esa gracia estoica que recordaba a las heroínas de las novelas de Pérez Galdós, pero en el fondo, temía su sombra. Y tenía razón. El secreto emergió en una carta anónima, deslizada bajo la puerta de Teresa una mañana de mayo, cuando el sol ya calentaba las tejas como un horno. La abrí yo creyendo que era una factura, y mis manos temblaron al leer: tu nueva amante no sabe quién eres realmente, ¿verdad? Pregúntale por el niño que abortaste en el 2005, por el secreto que le ocultaste a Elena durante 15 años. El mundo se inclinó, y cuando Teresa entró vio mi rostro ceniciento. ¿Qué es esto?, preguntó arrebatándomela. Su expresión se descompuso al leerla, pasando del desconcierto al pánico puro. Lucía, no es. Dios, no es lo que piensas. Pero lo era. Sentadas en el suelo de la librería, con el aroma a papel viejo como testigo, Teresa confesó: en su juventud, antes de conocer a Elena, había tenido una aventura con un hombre en Valencia, un error de confusión identitaria durante sus años de duda. El embarazo no deseado, el aborto en una clínica clandestina, el trauma que la había empujado hacia las mujeres, hacia la claridad de su orientación. Se lo conté a Elena al principio, pero cuando nos casamos juramos enterrarlo. Era un fantasma, Lucía. No quería que nos definiera. La traición me golpeó como una ola en la Costa Brava, no por el pasado en sí, sino por el silencio que lo había envuelto. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Me ves como un reemplazo temporal, alguien a quien no mereces contarle todo? Lágrimas calientes rodaron por mi rostro, y ella, destrozada, intentó abrazarme, pero me aparté. Es que tengo miedo, Lucía. Miedo de que me veas como rota, como alguien indigna de tu pureza. Sus palabras avivaron la ira. ¿Indigna? Has construido tu vida sobre mentiras, Teresa. Elena lo supo, y mira lo que pasó. ¿Cuánto tiempo antes de que me hagas lo mismo? Huí de la librería, corriendo por las calles del Born hasta el Parc de la Ciutadella, donde me senté bajo un plátano centenario, sollozando hasta que el pecho me dolió. La comprensión llegó a través de un puente inesperado. Elena me encontró en un café de la calle Ferrán, 2 días después, con una expresión de empatía cansada. Teresa me llamó histérica. Sé lo de la carta, un primo resentido, uno de esos que odian que las mujeres elijamos nuestro camino. Pero Lucía, todos cargamos fantasmas. El mío es haberla lastimado primero. No la juzgues por un error de juventud, ámala por la mujer que ha luchado por ser. Sus palabras, pronunciadas con la sinceridad de quien ha perdonado, me hicieron ver el abismo de mi propia rigidez. Yo que restauraba pinturas agrietadas, ¿cómo podía desechar a alguien por sus fisuras? Regresé a casa de Teresa al atardecer, con el cielo teñido de bermellón como las banderas de la diada. La encontré en el balcón, mirando la Sagrada Familia que se erguía como un sueño inacabado en el horizonte. Perdóname, dije, mi voz un susurro roto.
No por juzgarte, sino por no ver que tu dolor es también el mío. Ella se volvió, sus ojos enrojecidos pero brillantes, y en ese instante el trueno lejano anunció la tormenta que nos lavaría. Nos abrazamos bajo la lluvia incipiente, confesándonos miedos y anhelos, mi terror a la pérdida, su culpa eterna por el pasado. Te elijo a ti, Lucía, con todo lo que soy, cicatrices y todo, murmuró, y nos besamos, un beso que sellaba no solo amor, sino perdón. El clímax llegó en julio, durante las fiestas de Gracia, cuando las calles se transformaban en un carnaval de colores y música. Habíamos planeado una escapada a Sitges, pero Elena apareció en la estación de tren, no con rabia, sino con una propuesta demoledora: quiero que sepas la verdad completa, Teresa. Ese aborto no fue solo tuyo. Yo te acompañé en secreto porque te amaba tanto que cargué con tu dolor como propio. Pero lo guardamos porque la sociedad nos habría juzgado, nos habría roto. La revelación fue un terremoto, el secreto no era solo de Teresa, sino un lazo forjado en el fuego de su matrimonio, un acto de amor que Elena había sacrificado por lealtad. La furia me invadió de nuevo, ¿y por qué no me lo dijisteis? ¿Me habéis mentido las dos? Grité en la plataforma abarrotada, atrayendo miradas curiosas, mientras Teresa y Elena, unidas en su vulnerabilidad, me suplicaban comprensión. No era mentira, Lucía, era protección. Pero ahora elige, quédate con nosotras o vete. La decisión fue la más dura de mi vida, huir o abrazar el caos humano de su historia. En ese momento de pánico, recordé las palabras de mi madre: el amor no es perfecto, es valiente. Me quedé no por ellas, sino por mí, por la mujer que quería ser, compasiva, no juzgadora. El final fue humanamente dulce amargo. Teresa y yo nos mudamos juntas a un piso en el Poblenou, con vistas al mar que curaba heridas. Elena, liberada, encontró paz en una nueva relación con una terapeuta de arte en Madrid. No fue un cuento de hadas, hubo noches de discusiones furiosas, días de silencio pesado, pero también risas compartidas en las terrazas de la Barceloneta, promesas renovadas bajo las estrellas de Montjuic. Aprendí que el amor lésbico en España, tierra de pasiones flamencas y revoluciones silenciosas, no es lineal, es un mosaico de Gaudí, irregular pero eterno. Y en ese mosaico Teresa y yo encontramos nuestro lugar, no como salvadoras, sino como supervivientes entrelazadas, bailando al ritmo de una ciudad que nunca duerme. Hoy, mientras escribo esto en nuestro balcón, con el rumor del metro subterráneo como banda sonora, miro a Teresa durmiendo a mi lado y sé que, a pesar de las tormentas, elegimos bien. Barcelona nos vio nacer de nuevo y en su abrazo caótico hallamos la paz que tanto anhelábamos.